majetes. Bueno, el tema que traigo hoy es un tema que me lo habéis pedido también un montón, que muchísima gente me ha dicho que lo haga, tanto por mensaje privado como por Facebook me lo pedisteis muchísimo y me animasteis a que subiera lo que son mis relatos y poesías. Yo podría subir un relato, leerlo, soltarlo, una poesía, subirla, soltarla, leerla y ya está, y que diréis vuestra opinión y quizás en alguna ocasión lo haga, ¿no? Simplemente haga a lo mejor un montaje y suba un vídeo, una poesía, un relato y ya está, y sea un vídeo corto en el que simplemente leo. Pero en la mayoría de las ocasiones voy a preferir que sepáis la historia que hay detrás de esa poesía, de ese relato, las más importantes, las que han formado una parte muy importante en mi historia, que sepáis de dónde vienes. Entonces, bueno, tratando de ser lo más breve posible, quiero contaros cómo empecé yo a escribir y cómo empezó mi relación con la escritura. A ver, mi primer relato yo realmente lo escribí con 8 años. O sea, era una niña, pero a mí no me gustaba escribir. A mí lo que realmente me gustaba de pequeña era dibujar. Yo tenía álbumes enteros llenos de dibujos. Y no porque se me diera bien. O sea, yo dibujaba muñecas, las pintaba. A ver, yo estaba como en quinto, sexto de primaria. Y yo me acuerdo que en mi colegio se puede decir que hasta cuarto todo fue muy bien. Y bueno, en quinto de primaria la verdad es que la profe nos empezó a pedir cuentos. A mí no me gustaba escribir, no me gustaba hacerlo porque no se me daba bien. Es una historia un poco delicada, no voy a entrar ni muchísimo menos en detalles, pero creo que lo que voy a contar ya os podéis imaginar por dónde van los tiros. La profesora que comenzamos a tener en quinto y sexto de primaria en el colegio tenía una depresión fuerte. Eso la llevaba a tener comportamientos con algunos alumnos, entre ellos yo, que no eran comportamientos nada correctos. Estoy refiriendo a que tenía un problema psicológico. El psicólogo la recomendó que en vez de quedarse en casa fuera a clase, y esa profesora no estaba preparada para dar clases a niños de 11 años, básicamente. Entonces, la tomó con 2 niños, con otro chico y conmigo. Y tenía comportamientos pues denunciables. Que yo en esos momentos, evidentemente por la situación que estaba viviendo, tenía una crisis de confianza en mí bastante grande. Porque era en plan de que cada cosa que yo hacía se liaba la monumental en clase. Cada cosa. Un problema de matemáticas mal hecho. Algo que no entendía. Lo más simple que os podáis imaginar, se liaba la monumental en clase. Y yo cuando ella mandaba relatos para que escribiéramos y cuentos, yo os digo la verdad, yo no era capaz de escribir ni 5 líneas seguidas. O sea, para mí, hacer eso era una auténtica cruz. Porque es que no era capaz. O sea, sí, vale. Escribía 5 líneas para salir del paso, para hacer algo, pero nada. O sea, totalmente insulso, totalmente sin imaginación. Lo más horrible que os podáis imaginar. Entonces, ¿qué pasa? Que bueno, que con esa dinámica yo llegué al instituto. Entonces, claro, yo llegué al instituto, que por cierto, primero de la ESO fue el mejor curso de mi vida. Yo os digo que a mí me metían mucho miedo con primero de la ESO porque decían, va a ser un cambio súper fuerte, va a ser una cosa súper... Para mí, primero de la ESO fue el mejor curso de toda mi vida. Entonces, que yo llegué al instituto y ¿qué pasa? Bueno, clase de lengua. Vamos a dar clases de lengua. Y la profesora que teníamos nos empezó a poner cuentos. Y en esta ocasión no eran cuentos que tú dijeras, uy, nos manda cuentos cada mes, nos manda cuentos cada semana. No. Cuentos cada 3 días, 4 días. Y me acuerdo del primer cuento que nos mandó, cuando dijo que había que hacer un cuento, es que me acuerdo hasta de la página del libro. Y fue como, bueno, pues ya la hemos liado. Es que yo aquí no doy una y no sé cómo lechuga le voy a escribir un cuento a esta mujer. Sé que nos venía como una especie de cuento ya hecho en la primera página del libro. Entonces lo leías un poco y tenías que inspirarte un poco en lo que era ese propio cuento, ¿sabes? Cómo hacerlo tú. Yo me inspiré mucho en ese cuento. O sea, a ver, no lo copié, pero me inspiré muchísimo en ese cuento. Salí del paso, una cosa la verdad bastante normal. Pero como os digo, esa profe tenía la tendencia de mandar cuentos muy a menudo. Entonces, un día nos mandó a hacer un relato que había que hacerlo en casa, ¿no? Deberes para casa, lo típico. Ya que hemos hecho varios en clase y tal, y a mí me sorprendía porque decía como que le gustaba lo que yo escribía, ¿no? A ver, tampoco era una cosa, fiesta, pero como que sí que le gustaba, ¿no? O sea, como que me animaba, en plan, ¡ay, qué bien, qué bonito, me ha gustado! Cosas, ¿sabéis a lo que me estoy refiriendo? Entonces, bueno, mi fe iba creciendo. El caso es que yo llegué a casa ese día, nos mandaron los deberes, hice los deberes y me puse a escribir un relato. Y la verdad es que yo escribía cosas... A ver, hice un relato que se llamaba Mucho por ganar.
¿vale? Y yo ahora mismo lo miro desde la perspectiva en la que yo estoy y me sorprendo. Y no me sorprendo tanto porque esté bien o mal escrito, sino me sorprendo porque yo con 11, 12 años escribía sobre unas temáticas que si mi prima, que tiene casi la misma edad ahora mismo, yo viera que escribe sobre esas temáticas, sobre esos temas, que tiene esas inquietudes, yo me quedaría flipando. Y nos sacó a la pizarra, la profe, nos sacó a la pizarra en plan, venga, vais a leer cada uno en la pizarra lo que habéis escrito en casa. O sea, no hay cosa, con lo tímida que yo soy, que más vergüenza y pudor me diera que salir a la pizarra. Encima leer algo que yo había escrito. Os podéis imaginar mis coloretes. Puse a leer, salí, tenía al lado también a mi mejor amiga, la verdad. Una cosa compartida. En esto que terminamos de leer el relato y la profe dice, ¿de dónde lo has sacado? Y yo como, ¿de dónde lo he sacado? ¿Cómo que de dónde lo he sacado, criatura? O sea, ¿de dónde lo has sacado? ¿Lo has mirado en internet? No, señor, no. Era un trabajo que se suponía que teníamos que hacer entre mi amiga y yo. Llego a preguntarle a mi amiga que si realmente lo había escrito yo. Y desde ese momento se puso a hacerme pruebas. Sí, sí, señores. Se puso a hacerme pruebas. Yo no me lo tomaba mal. Yo decía, bueno, pues mira, es algo que al final he escrito yo. Si tengo que demostrar, pues demuestro lo que sea. Con la verdad por delante, señores. Para adelante vamos. Era una mezcla entre sentirme halagada y decir, pues, ¿qué quieres que te diga? Entonces, bueno, se puede decir que desde ese momento prácticamente todos los días, todos, ya todos, nos mandaba a hacer relatos. Y no en casa, en clase. Un día, otro día y ¡tachán! Sí, señores, escribía yo. Y llegó un día ya en el que fue el colmo, la repera, yo no tenía ni idea de la que se iba a liar. De verdad era muy inocente, muy ingenua. Nos mandó a hacer un relato en casa. Me acuerdo también de la página del libro, que aparecía un erizo ahí. Y era un relato que teníamos que escribir sobre algún animal. Una cosa simple. Entonces, bueno, yo llegué a casa, lo típico, hacer los deberes, y me acuerdo perfectamente del día y de la escena y de la situación. O sea, yo estaba muy rayada, tumbada en el sofá de mi casa, dándole lechugosas vueltas a la cabeza de sobre qué animal hacía yo el relato. Hasta que, señores, no se me ocurrió una idea mejor que hacer el relato sobre un toro. Una crítica a la tauromaquia, que evidentemente no tenía ninguna acritud. Vamos a ver, yo era una niña de 12 años, no me gustaba que mataran a los toros, había visto toda la vida como mi abuelo veía toros en la tele y no me gustaban los toros. A ver, los toros sí, pobrecillos míos, pero no me gustaba que los mataran. Y además había escuchado hace poco que en Portugal pues como que no los mataban, que los mareaban un poquillo, ese tipo de cosas, y digo, bueno, pues voy a escribir sobre un toro. Para los que seáis de otros países, os explico, ¿vale? En España es muy típico el toreo, ¿vale? En otros países quizá también, pero en España es algo muy típico. Entonces aquí hay un debate eterno sobre si está bien matar a los toros o no matarlos. Están los taurinos y los que no son taurinos, y los animalistas que defienden una cosa y los otros defienden otra. Y hay unas, o sea, polémicas, unas discusiones y unas historias tremendas en cuanto al debate de si es correcto o no es correcto y de si se debería permitir en este país hacerlo o no. Y viene ya una temática desde hace mucho, ¿sabéis? Entonces yo con todo mi arte dije, escribo sobre los toros, sin ningún acritud, escribo sobre los toros. A mí me gustan los toros, pues escribo sobre los toros. Hice un relato que se llama A mí nadie me torea. Entonces yo escribí ese relato, ¿no? Entonces, bueno, lo llevé al instituto. Y nada, la profe, pues lo de siempre. Venga, chicos, a leer el relato que habéis escrito en casa. Entonces, claro, yo empecé a leer el relato, que ahora lo voy a leer, es muy breve, tampoco es una cosa muy extensa. Y claro, yo tenía 12 años. Cuando yo terminé de leer el relato en clase, yo subí la vista de la hoja y la cara de la profe era como... no sé cómo definirlo. O sea, literalmente se quedó en shock. Me pidió que la entregara los papeles, se los tuve que entregar, se quedó con los papeles. Yo digo, a esta mujer, no sé, me va a denunciar. Y a los pocos días de que, 2 días o una cosa así, llamó a mis padres por teléfono y les dijo, venid, que quiero hablar con vosotros. Entre esto que ellos iban, yo tenía una clase de plástica, ¿no? Entonces yo me acuerdo que en esa clase de plástica, ella habló con la profe, entró a clase, que no nos tocaba con ella, mi profe de plástica era otra, muy buena también, un besito.
Y bueno, nada, entró ella a clase y nos, bueno, a ver, habló con Yolanda, con la profe, ¿vale? No creo que pase nada porque diga su nombre, la buenísima, y la susurró algo que tampoco mucha importancia, yo estaba ahí pintando con mis colores, mis historias, mis cosas, pues tampoco. El caso es que cuando es eso, que ella se va y viene mi profe de plástica a hablarme. Y me dice, mira, me ha dicho la profe de lengua que escribas ahora mismo aquí un relato, lo primero que se te ocurra que en media hora viene y lo recoge. Yo estaba dibujando árboles. Fue como, ¿what? ¿Qué hago escribiendo un relato en clase de plástica, señores? Abandoné mis pinturas y me puse a escribir. ¿Y qué se me ocurrió escribir, señores? ¿Qué se me ocurrió escribir? Pues habíamos tenido antes la clase que viene siendo de ciencias sociales. Mesopotamia, los reyes, que la verdad era una clase que estaba guay, a mí me gustaba bastante. A ver, no era mi asignatura favorita, porque mi asignatura favorita era lengua, pero estaba guay. Y el profe era súper bueno, o sea, te quedabas embobado escuchándole porque es que explicaba, que flipa. Entonces, ¿qué se me ocurre? Digo, bueno, hemos tenido la clase de ciencias sociales, pues escribo un cuento, un relato, una novelilla que hable sobre Mesopotamia. Sencillez a tope. Y escribí un cuento que se titulaba Nazim Ketman y sus dos esculturas, que básicamente trataba sobre un niño pequeñito que vivía en Mesopotamia, al que se llevaba muy bien con su esclava porque tenía una esclava y de repente esa esclava llegaba un día que al niño le iba a picar un mosquito, entonces la esclava le hacía para que el mosquito se fuera del medio y no le picara ni le hiciera daño, entonces eso lo veía el padre. Y como en Mesopotamia eran tan sumamente estrictos con lo que eran las esclavas y toda esta historia, pues el padre lo que hacía era encerrarla en un cuarto oscuro. Como en plan castigo, ¿no? ¿Por qué le has pegado una torta a mi hijo? Entonces, por mucho que Nazim trataba de explicarle a su padre que eso no era lo que había ocurrido, él no le creía. Y bueno, el caso es que al final la cosa termina bien. Y se lo entrego y como 2 clases después, 2 asignaturas más o menos, me sacan de clase y me dicen que esta profe pues les ha enseñado mi relato y tal, y que está súper bien, y bueno, se ponen a charlar conmigo. Y me piden permiso para, desde ahí en adelante, tratar de que los relatos que yo vaya escribiendo en casa, en algún rato libre, o en mis deberes, o lo que sea, tomarlo como un referente y un ejemplo para ir enseñándolo por todas las clases del instituto. En plan, leyendo en las clases de lengua relatos que yo sea que fuera escribiendo. Claro, o sea, a mí se me quedó una cara de tonta porque era como, ¿what? ¿Mis relatos? O sea, pero vamos a ver, ¿de verdad la cosa para tanto? O sea, yo no daba crédito, a mí me parecía todo algo muy surreal, porque no me parecía, ¿sabéis? Para tanto, o sea, es lo que os decía, ahora lo miro desde esta perspectiva y digo, la verdad es que eran temas profundos, sí estaba bien escrito, pero yo estaba un poco flipando. Pero bueno, claro, también me sentía muy halagada y súper agradecida. Ellos también me estuvieron dando varios consejos, además de ánimo y todo, me dieron muchísimos consejos también para que yo pudiera mejorar, o sea, tenía 12 años, cometía faltas de ortografía, o sea... Y bueno, el caso es que eso empezó a ocurrir, empezaron a leer mis relatos en diferentes clases, en diferentes aulas del instituto, primero y segundo de la ESO, y se siguieron dando situaciones muy surreales, porque a raíz de que eso ocurrió y pasó, claro, yo salía al recreo y los niños venían. O sea, a ver, no todos, pero que había muchos niños que se acercaban a mí. En plan, oye, me ha encantado tu relato, tú eres Loida. Cosas así, o sea, súper surreales. Pero que claro, yo me sentía súper agradecida, súper guay, diciendo, ay, muchas gracias, ¿no? Porque, o sea, tampoco me lo merezco, pero muchísimas gracias. Que al final o sea, lo que yo más he valorado siempre, en esos momentos aprendí a valorar, ¿no? Y ahora, es el hecho de que tú desde tu rincón en casa, desde tu intimidad, ¿no? Desde ti misma, tengas el poder de hacer sentir a otros algo, ¿no? Tengas el poder de crear en ellos, pues, una sensación de alegría cuando están tristes, una sensación de tristeza incluso, ¿no? Porque tampoco está mal, no sé, que se sientan identificados. Entonces eso de estar en tu casa escribiendo y que eso pueda ir más allá y llegar a crear un tipo de sensación, un tipo de sentimiento en alguien, creo que es lo más grande que a mí me ha dado la escritura. El caso es que, bueno, viví esa experiencia que fue lo más, daban ganas de abrazarlos y achucharlos a todos. Y bueno, y entonces mi profe de lengua, como os contaba, fue a hablar con mis padres. Cito a mis padres, yo estaba muerta de miedo porque digo, ¿qué le va a decir esta mujer
a mis padres, señores. Porque claro, a mí ella no me dijo nada. A mí ella me dijo simplemente voy a llamar a tus padres. Y llegué a casa y me dijo, me ha llamado la profe de lengua que quiere que vaya a hablar con ella. Y digo, ¿qué les va a contar? O sea, hola. Pero cuando llegué a casa mis padres me contaron que les había dicho que lo mío era muy serio, que yo tenía 12 años, que tenía verdaderamente alma de escritora, que no era ninguna tontería, no era una niña, digo lo que ella dijo, ¿vale? Que no era una cosa normal que una niña de 12 años escribiera a ese nivel y con esa profundidad, y que era algo que estaría guay que nos tomáramos en serio, ¿no? Ella les expresó a mis padres, ¿no? Como que yo tenía un don que era sobrenatural para la edad que tenía, la capacidad que tenía de transmitir, escribir y la imaginación. Que me veía escribiendo libros y que, bueno, que no lo dejara bajo ningún concepto, que no me permitieran que lo dejara. Y les animó a que me animaran a participar en concursos. Así que ella empezó a insistir a que yo participara en concursos. Y admito que le hice caso. Entonces me trajo el primer concurso, que me acuerdo perfectamente, que era una hojita así, una cosa más o menos, en el que ponía La Tierra nuestro hogar, que era un relato que tú tenías que escribir sobre la Tierra, sobre el medio ambiente, cosas tipo eso, ¿vale? Primer concurso, ¿vale? Y bueno, yo llegué a casa, la consulté y dije, vale, preséntate. Entonces me acuerdo que yo me puse en el ordenador, me puse a escribir un relatito sobre el medio ambiente, sobre un relato, ¿no? Una niña que prende la luz, que bueno, que se transporta como al medio ambiente, una cosa así, para que os hagáis una idea simple. Yo presenté ahí mi relato y un día estábamos haciendo fila ya para entrar en clase y viene el jefe de estudios buscándome. En plan, Loida, está en mi clase, pues tenía que estar ahí, ¿no? No sé decir a Pella, pero no. Loida, sí, y me dice, delante de toda la clase, nos han llamado el Instituto Besana porque ha sido seleccionada como finalista para ganar el premio del concurso literario al que te presentaste. Eres finalista, baby. ¿What? ¿Qué me estás contando? O sea, vamos a ver, hola. Llamé a mis padres, mi amiga estaba al lado, evidentemente. La locura. Os podéis imaginar la ilusión. Es que yo no me lo podía ni creer. O sea, decía, pero bueno, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando, señores, en el universo? Bueno, llamando a toda mi familia, a mis padres, contándoselo. ¡Ah! ¡La locura! Fueron contándolo por las clases. Una auténtica locura. Y me dijo, mira, ¿te gustaría participar en la revista del colegio? Pues sí, ya fui publicando yo también la... Y bueno, tras ese concurso ya empezaron a llegar más. Me acuerdo que un día estaba yo en clase de informática y llegó la profe de plástica y me dijo, mira, conozco una página muy buena donde se llama escritores.org. La dejo porque es muy buena, la verdad, para los que queráis concursar. Yo la usé ya para empezar a concursar en diferentes concursos. Aparte de este premio que gané, lo gané 3 más. Gané uno que era fuera de Madrid, otro en el instituto y otro también en otro lugar de la comunidad. Cada concurso que ganaba era un auténtico shock. Finaros que era un cambio súper radical, o sea, yo venía de un cole en el que tenía una profesora que me trataba como si fuera un auténtico trapo y no valiera para nada. De repente llegas a un sitio en el que hasta los propios niños te admiran, hasta los que son macarras, malandros, se te callan en clase para escuchar lo que tú escribes. O sea, fue un shock impresionante, ¿no? Por lo que voy a estar eternamente agradecida, que ella me valorara también de esa manera, ella y todos los que me valoraron de ese modo, ¿no? Porque... jolín, la verdad es que me hicieron vivir una de las mejores etapas de mi vida. Me preguntáis mucho que por qué he dejado de escribir. Y sí, esa es una pregunta que os voy a responder, pero lo voy a hacer en el próximo vídeo para no extenderme más en esto y os lo voy a contar de forma más detallada en el siguiente vídeo que suba relacionado con la escritura. Así que a continuación voy a pasar a recitar el relato del que he hablado antes, que es con el que estalló absolutamente todo. El relato que os he contado que he escrito sobre, bueno, que escribí cuando tenía 12 años, sobre los toros. Y nada, espero que os guste. Evidentemente está escrito desde el punto de vista de una niña de 12 años. Es un relato muy cortito, infantil, que de algún modo pues refleja lo que yo en aquellos momentos pensaba. Así que nada, ¡vamos allá! En Vita, Ávila, en un pasto, vivía un ternero llamado Rasifo, que tenía una inquietud. ¿Qué futuro me espera?, le preguntó a su madre. Pues el de todos los toros, le respondió ella. ¿Y qué les espera a todos los toros?, insistía Rasifo.
No sé por qué te pones tan pesado, pero debido a tu insistencia, te lo diré. Todos los toros que habéis nacido en este pasto, dentro de un tiempo seréis enviados a unos pastores especiales, y finalmente terminaréis por salir a una enorme plaza, donde os encontraréis con un malvado hombre vestido de colores muy resaltantes, con una capa que quedarás absorto al mirarla. Entonces el matador te matará, te mareará, y cuando menos te lo esperes, te clavará los punzones necesarios hasta matarte. Una vez muerto, el matador saldrá por la puerta grande, con tus 2 orejas en las manos, tan feliz. Pero yo no quiero que me maten, y mucho menos de esa forma tan cruel. ¿No puedo hacer nada para evitarlo?, interrogó Rasifo. En ese momento pasaba por delante un camión de ganado en el que ponía: transportamos toros a Lisboa. Llamen al 671-250-301 o 662-511-381. Esa es la solución, dijo la madre. Esa es la solución. ¿Por qué los llevan a ese sitio?, volvió a preguntar el ternero. Respondió la madre: porque en Lisboa no matan a los toros, solo les torean, les marean. Entonces, si tú consigues colarte en ese camión, que sale de madrugada, a las 4 exactamente, podrás librarte de lo peor de tu vida, contestó la madre. A las 4 de la madrugada, Rasifo se despidió de su madre con mucha pena y se metió entre el montón de toros que iban hacia el camión. Una vez en Lisboa, les llevaron a un pasto donde se hallaban 5 pastores. Rasifo, muy valiente, se acercó a un ternero. ¿Tienes miedo?, le preguntó tembloroso. Rasifo el ternero. Yo no, pero tú deberías tenerlo, porque soy Luthor y a mí nadie se atreve a dirigirme la palabra. Soy sagrado, así que por listo te vas a enterar. Rasifo se alejó tras despedirse. Al ver lo sucedido, enseguida se acercó a otro ternero. Hola, soy Rodarrán. Es un gamberro. Ese Luthor es un gamberro. De hecho tiene una banda que se llama Toros Bay. Le dijo el otro ternero a Rasifo. ¿Tú también vas a ser toreado?, acertó a preguntar Rasifo. Sí, afirmó Rodarrán. Y dicen que aunque no te matan, te marean. Y es desagradable. También me dijeron que para que los pastores no te sacaran con el matador, tienes que hacer algo que les sorprenda. Entonces aparecieron 7 terneros con cara de muy pocos amigos. «Somos la banda Toros Bay», dijeron todos a la vez. De pronto Rasifo se arrodilló, con una pata en el corazón y lágrimas en los ojos, de cocodrilo. Y comenzó a recitarles una poesía con tono algo dramatizado. Ternero yo soy, ternero viviente. No merezco ser matado por ser valiente. Ternero merecedor de vida, no de dolor. Debí cruzar frontera, debí dejar el miedo fuera. Mi objetivo fue logrado. Tras el esfuerzo no me han matado. Pero este corazón no palpita, pero este corazón se marchita. Si no vuelvo con mamá, pronto habita. Todos terminaron con los ojos lagrimosos, con una pata en el corazón y dados de la mano. La banda Toros Bay se disculpó llorando. Los pastores, al ver eso, le metieron en un camión y se lo llevaron a Torfort, un museo de Lisboa. Pero para su sorpresa les habló a ellos, Rasifo, y les dijo que quería volver a España, no quería ir al museo. Y así fue, le devolvieron a España. Se reencontró con su orgullosa madre y llevó un colgante con una V de valiente por siempre. Gracias, profe.